Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Es un privilegio y un honor para mí poder ser profesor de ustedes, de esta clase. Muchas gracias por venir un día sábado a las 8 de la mañana. Para algunos de ustedes es más que las 8, 7, 6 de la mañana, depende del país donde se encuentren. Entonces, realmente, Dios los bendiga por eso y por su esfuerzo de madrugar un día sábado, que no es normal que la gente madrugue. Bueno, vamos a entrar a la lección 4 de nuestro curso de Evangelio. En Mateo 22 vimos como un fariseo, intérprete de la ley, quería poner a prueba a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley, el mandamiento más grande? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. En nuestra última lección estudiamos cómo el primer mandamiento y el segundo mandamiento nos guiaba en cómo mostramos a Dios amor. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y en el segundo, no tomarás el nombre del Señor y tu Dios en vano. Dios desea que temamos y amemos a Él sobre todas las cosas. También desea que santifiquemos su nombre divino. Hoy vamos a tener el privilegio de poder estudiar juntos el tercer mandamiento, que Digo, también es un sí. mandamiento sobre la relación que tenemos con Dios. Les pido que en la medida que entren traten de silenciar sus micrófonos para que no haya ruido externo que nos interrumpa la clase. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, vamos a arrancar, como siempre, con una oración. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por la palabra que da vida, en el cual aprendemos acerca de nuestra relación, nuestra salvación, acerca del amor que la Santa Trinidad tiene con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, aquí hay más personas que han llegado. Segismundo llegó. Creo que también está por aquí Enoch. Creo que lo voy a entrar como, me parece que no entró. Bueno, bienvenidos a todos los que han entrado. Fanny, José, José Cabrera, José Hernández, Alicia. Dios los bendiga a todos. Entonces, como decíamos, vamos a entrar a la lección número 4 y vamos a estar estudiando acerca del tercer mandamiento. Y vamos a hablar de la primera de Samuel 3, 1, 10 como un ejemplo para empezar. Entonces, los objetivos de nuestra lección son tres, básicamente, analizar el tercer mandamiento como tal. Segundo, explicar por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley. Este curso se llama Ley y Evangelio, acuérdense. Determinar el uso correcto y aplicación del tercer mandamiento en la vida del creyente. Entonces, eso va a ser lo que vamos a hacer hoy con estos tres objetivos. ¿Qué ocurrió en la lectura primera de Samuel 3, 1 a 10? ¿Quién puede participar y decirme rápidamente qué pasó ahí? ¿Quién levanta la manito? Alicia. Es el llamado que hace Dios a Samuel. Sí, muy bien. Le llama hasta 3 veces y él cree que es su sacerdote Elí y corre a presentarse ante Elí y Elí pues lo regresa a dormir, ¿verdad? Hasta que por fin Elí se da cuenta que no, que lo que está oyendo es a Dios. Ujú. Y ya le dice, habla Señor que tu siervo te escucha. Esa es la historia del llamado de Dios a Samuel. Muy bien, efectivamente. Dios llama a Samuel tres veces. Ujú, Samuel sale corriendo a donde Elí porque Elí era como su jefe. Y dice, bueno, ¿qué necesita, señor? No, no, no soy yo. ujú, Hasta que Elí se da cuenta, aquí está pasando algo raro. Dios está hablando contigo, quiere hablar contigo. Ponte a tus pies, ponte a los pies de manera que puedas escucharlo. Y básicamente esta lectura nos hace reflexionar en la palabra de Dios que ahora tenemos en la Biblia, en la importancia de escuchar su palabra y las escrituras. A Samuel en su época
Dios se manifestaba a través de visiones y mensajes. Antes de tener la Biblia, ahora que tenemos la Biblia, que es la palabra revelada de Dios, ya no lo hace de esa manera, sino ya lo hizo todo en la Biblia. Entonces es muy importante ponernos a los pies de la palabra del Señor y entender lo que la Biblia quiere decir. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Entonces, como decía Moisés, el líder de los israelitas, cuando salieron de Egipto, dijo básicamente, no se trata de las palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. El que estaba mencionando estaba diciendo que la palabra de Dios es nuestra vida. Podemos aprender mucho acerca de Dios a través de la creación que nos rodea y de la ley escrita en nuestros corazones, la ley, el conocimiento natural de Dios y que es poderoso y sabio. Vemos a un ser que es poderoso, capaz de crear todo lo que vemos y todo lo que nuestros sentidos sienten. Es sabio también. También aprendemos especialmente que nuestras conciencias, que somos culpables de romper la ley de Dios y que merecemos un castigo, tanto ahora como para la eternidad. Si nuestro corazón nos dice cuando estamos actuando mal, ¿cierto? Eh, Sin embargo, sin la Biblia no tendríamos ninguna información acerca de nuestra salvación. Nunca sabríamos de la gracia de Dios y de su acto amoroso de enviar a su Hijo a vivir y morir por nosotros. Estaríamos completamente perdidos sin la Biblia y no tendríamos esperanza eterna. Dios quiere que apreciemos y amemos su palabra porque su revelación y de sus acciones en el mundo. Dios quiere que todos seamos salvos y a través de la palabra aprendamos acerca de esta salvación que Él quiere para nosotros. Queremos ser como Samuel en nuestra postura ante la Biblia. Queremos decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces, ¿cuál es el tercer mandamiento? ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Quién levanta la manito? Otra vez Alicia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien, muy bien. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está en Ujú. Éxodo 28. Buenos ¿Cuál días, es? buenos días, bendiciones Buenos para todos y días, todas. Juancito, bendiciones. Bienvenido. Amén, muchas gracias. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento? El contexto siempre nos ayuda. Acuérdense que el contexto de la Biblia siempre nos ayuda a entender realmente qué quiere. Entonces, cuando hablamos de acuérdate del día de reposo para santificarlo en Éxodo 28, perdón, vamos a poder ver en Éxodo 29, 11, donde dice, durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es el reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún tipo de trabajo, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el séptimo día. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Entonces el mandamiento de Dios estableció que el séptimo día como un día de descanso para que su pueblo Israel, en el Antiguo Testamento, de hecho sábado significa descansar. Dios mandó a Israel descansar físicamente y meditar en su trabajo, básicamente. Pero ¿qué protege Dios en este mandamiento? ¿Qué creen ustedes Dios protege en este mandamiento? ¿Qué protege Dios en el tercer mandamiento? Kenia, bienvenida. Buenos días a Buenos todos. días. Em, bueno, yo puse ahí que busca o que protege que tengamos esa conexión con Él, ¿no? Que ese día sea para honrarle y reconocerle su grandeza, su creación, Ujú. y que pues es solo eso para santificarlo. Él es santo, ¿verdad? Pero para reconocer todas esas cosas. Muy bien, muchas gracias.
Dios es Dios, Él no necesita descansar, ¿cierto? Él no es una persona, un ser que necesite descanso, es todopoderoso, sabio en todo lo que hace, bueno en todo lo que hace. Pero nosotros sí necesitamos un día de descanso. Entonces Dios hizo el sábado, el día de descanso, para que reposáramos en beneficio espiritual y físico. Dios también quiere que proteger nuestra fe con el día de reposo. Es un día de adoración, es un día donde hacemos que nuestra fe crezca, se mantenga. Entonces, es un día especial por eso. Porque ya no estamos, ya no tenemos que descansar y adorar los sábados. ¿Quién puede contestar esa pregunta? ¿Por qué ya no tenemos que descansar y adorar los sábados? Kenia. Bueno, yo respondía que pues en Cristo todos los días son de Él Ujú. y eh, pues es importante tener un día para honrarle y adorarle. Y pues entendía que el domingo en algún momento me explicaba, no sé cuán correcto sea, que el domingo se usa a consecuencia de conmemorar la resurrección de Jesús. Sí. Ajá, pero pues todos los días son del Señor y todos los días es para reconocerle, tenemos para honrarle. Y pues Ujú. como que él rompió esa estructura religiosa, Jesucristo, ¿no? Bueno, así lo entiendo. Él cumplió con toda la ley y es dueño de todos los días. Efectivamente, el domingo nos reunimos muchos cristianos conmemorando que su resurrección fue ese día. Y eso es más especial que nada, el poder en saber y apreciar eso. Ronald. Bueno, buenos días con cada uno de ustedes. Eh, lo que dice hoy en día, tenemos ahora ya eh, un nuevo pacto, un nuevo matrimonio, y en ese nuevo pacto ya no depende de un día, sino depende de todos los días, en cada momento. ¿Por qué? Porque Cristo es el reposo. Él Ujú. mismo dijo con sus palabras, vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y ese descanso que él habla, no habla específicamente de un día en particular, un domingo o un sábado. No, no, él habla, dice, todo lo que estén cansados. Y a veces nosotros, en este mundo, mientras que estamos, siempre vamos a tener problemas con la oscuridad, ¿no? Problemas con el pecado, con el error que tenemos diariamente. Entonces nosotros tenemos que acudir a Dios, meditar en su palabra y confiar en Él, ¿no? Y ese reposo lo encontramos en Cristo a través de creer en su palabra y tener esa fe, ¿no? Si nosotros oímos la palabra y tenemos fe en esa palabra del Señor, encontramos ese reposo, ese descanso para nuestra alma. Muchas Y gracias. eso no es ya en un día, sino es todos los días en cada momento. Efectivamente, Ronald, así como lo dices, nuestro descanso está en Jesucristo y ese descanso es constante si estamos mirándolo a Él y entendiendo qué es lo que Él quiere. Ana, bajo la manito Ana. Cruz, creo que tiene la manito Juanchito, Juancito. Parece que Cruz ya pudo Ah, desilenciar su me micrófono. escucha, profesor? Sí, ahora sí, Cruz. Ah, disculpa, profesor, no podía activar el micrófono. Solo a manera de comentario, profesor. Yo pienso, usted sabe que el Salmo dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Y yo pienso que nuestro Dios que es sabio, que es todopoderoso, Él nos libró de la ley en cuanto a la salvación, en cuanto a la salvación. Pero yo pienso que así como un padre enseña al hijo, nosotros sabemos que Dios no necesitaba reposar, pero él sí sabía que nuestro cuerpo, nuestra persona,
hablando literalmente, físicamente, necesita descansar, porque a veces nosotros específicamente nos dedicamos al trabajo, nos dedicamos a todo lo que puede ser destrucción, hablando fuertemente de nuestro cuerpo, de nuestra persona, y después nos enfermamos, después estamos que nos caemos, el estrés, etcétera. Y resulta que porque no tomamos en cuenta un ejemplo de algo interesante que nos dio Dios, un día de descanso. Y se ve, profesor, en el sentido de que yo recuerdo que cuando Dios habló al pueblo de Israel, dijo la tierra, dijo la tierra 6 días, 6 años labrarás la tierra y un año la dejarás para que descanse. O sea que Dios le proporcionó que el sexto año se multiplicara los frutos para que tuvieran alimento el séptimo año y dejaran descansar la tierra. Yo pienso, profesor, que no por legalismo, sino o sea, por tomar la sabiduría de Dios, debemos ser prudentes en tomarnos un día de reposo para que nuestro cuerpo, también como la tierra, tenga un descanso. Y es allí donde en ese momento de reposo lo dedicamos a la adoración a Dios. Ese es mi comentario, profesor. Nuestro descanso espiritual nos lleva a descansar físicamente. Dios contempló su creación durante el último día de descanso y Él quiere que nosotros contemplemos su creación y nuestra vida por ese mismo ejemplo. Entonces es muy importante el tomarse el tiempo de contemplar la grandeza del Señor en nuestras vidas y entender que Jesucristo es nuestro descanso espiritual y por eso cuando descansamos espiritualmente en Él y podemos llenar nuestro corazón de gozo nuevamente todas las semanas, pues eso hace que nuestro cuerpo descanse también, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a seguir un poquito. Juanchito no se le abrió el micrófono, ¿ya se le abrió el Juancito? Sí, sí, buenos días, profesor. Bendiciones Buenos días. para todos y todas. Eh, ahí que cuando estaba buscando, bien sea, la lección que nos dejó para este sábado, nos manda a leer a Samuel, a primera de Samuel 3, capítulo 3 del 1 al 10. Entonces, ¿qué resulta? No encontré nada con relación a la clase que nos dejó. Bueno, pero yo traté de buscar más o menos. Eh, Escuadriñar para llegar y dice que es un día enfocado en la adoración, descanso espiritual y renovación generalmente, celebrado el domingo, el día del Señor, como está establecido, un honor a la resurrección de Cristo, que significa libertad, gratitud, comunión con Dios. Eso fue lo que pude yo más o menos encontrar buscando por acá. Por otra parte, precisamente le iba a preguntar con relación al sábado y el domingo, porque en muchos sitios, cuando uno lee, al final de la lectura se enfoca y dice, eso equivale a sábado, el día de reposo. Entonces yo digo, pero que por otro lado dice que el día de reposo es el domingo y que está establecido así, que el Señor lo santificó. Digamos que lo más importante del día de reposo no es el día que es el día de reposo, si es el sábado, si es el lunes, si es el domingo, es darle el espacio a Dios, es escuchar la palabra de Dios, tener ese espacio para escuchar la palabra de Dios. Ya lo demás son costumbres. En Israel, él les dijo el día de reposo es el séptimo día y pues caía el sábado. Sábado, Sabbat significa descanso. Pero los cristianos después de la época moderna, prefirieron reunirse y conmemorar la resurrección de Jesús que sucedió un domingo. Entonces, son cosas diferentes, pero al fin y al cabo es lo mismo, que es lo que enfoca mi descanso espiritual, es el poder descansar en Jesucristo, como Ronald lo mencionaba. Entonces, sigamos, acordémonos de qué es la ley de Dios. Acordémonos nuevamente que hay tres tipos de leyes, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, y también las diferentes leyes se mezclan, se pueden mezclar. En el caso del tercer mandamiento, Dios quiere que todas las personas que de todos los tiempos adoren y obedezcan su palabra, pero solamente quería que los israelitas adoraran el día sábado. O sea, es un mandamiento que tiene de alguna manera mezcladas ley ceremonial y la ley moral que Dios quiere que tengamos. Entonces, esta es una pregunta del proyecto final. Estamos ya en la mitad del curso. Esta es la cuarta lección, nos faltan otras 4 lecciones.
Tomen nota de estas preguntas porque van a estar en el proyecto final. Muy seguramente la próxima clase les voy a ya mandar el proyecto final para que ustedes lo empiecen a trabajar y a diligenciar. Entonces, una pregunta del proyecto final, la pregunta 5 dice, ¿por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento? Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Entonces, vamos a mirar lo que dice Colosenses 2 16 al 17. Dice, no permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben o la relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Jesucristo, es Cristo. En Mateo, en Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Esto lo mencionó Ronan en su participación anterior, en cómo Jesús invita a que descansemos en Él. En Hebreos 4:1-13 también dice, confirma que el descanso espiritual señalaba el día de reposo. Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio el verdadero descanso en el perdón de los pecados. En Jesús encontramos verdadero descanso para nuestra alma todo el tiempo. Por lo tanto, se complace como cuando, por amor a Él y a su palabra, nos reunimos en torno con otros para adorarle y escuchar su palabra en cualquier día de la semana. Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio el verdadero descanso en el perdón de los pecados. Creo que Ronald tiene la manito levantada. Sí, pastor, solamente para contribuir a lo que usted está hablando, en Hebreos nos explica, dice en Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Acá nos está diciendo que ese pueblo que había recibido ya el día de reposo, por desobediencia, juró, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Ajá. Entonces, ellos habían recibido la ley, conocían el reposo, pero Dios le dijo, no van a entrar en mi reposo. Y no se refería de un día sábado en particular, sino se refería al descanso espiritual, como usted dice. Al descanso eterno en Él, Así es. efectivamente. Pero ahora, mediante Jesús, otra vez Dios, el Padre, nos habla de un reposo, ese reposo que Jesús dijo, vengan a mí, los que estén cargados y cansados, yo os haré descansar. Sabemos que Jesús no habló de su propia cuenta, sino habló en nombre del Padre. Entonces, ahora Jesús nos abre la puerta otra vez al reposo. Y por eso es que en Hebreos nos invita, dice en el 4:8, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, eso es lo que nos invita ahora nosotros en el Evangelio a entrar a ese reposo mediante el Señor Jesucristo, porque Él es el Señor del día de reposo. Entonces, en Él encontramos el reposo. Nada Muy más, bien, pastor. Ronald, muy bien. Muy buena la ilustración bíblica de lo que tenemos en Jesucristo. Entonces vamos a seguir revisando lo que dice la Biblia al respecto. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Colosenses 3:16 habla de eso. En el Salmo 119:72 dice, para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Pero ¿cómo santificamos el día de reposo como cristianos del Nuevo Testamento? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo santificamos el día de reposo como cristianos del Nuevo Testamento? ¿Quién levanta la manito? Ahí están tímidos todos, ahí están. Kenia, Pues, pues pienso justo con lo que aportaba ahorita el compañero, ustedes,
realmente tener esa confianza en Él. O sea, es eso. El tener confianza en Él es tener ese reposo de saber que en Jesús todo se resuelve, todo está con obediencia. Porque bien es cierto que podemos ir, pero confiar en Él, pero también si tenemos acciones contrarias, pues no va a suceder, ¿verdad? Pero si reposamos en Él en su totalidad, confiando, honrándole, adorándole, buscando de Él, aprender de Él, todo viene por añadidura, como dicen las Escrituras, buscando el reino de los cielos. Juancito, Sí, buen día. Te dice que el tercer mandamiento que se acuerde uno del día del Señor. Entonces ya como decíamos anterior, es un día para el reposo. ¿Cómo santificamos al Señor en la obediencia de tomar el día como reposo y eh, asistir a los cultos, ¿verdad? Adorarle espiritualmente. Y yo creo que esa es una parte de santificarlo cuando obedecemos y vamos ese día y vamos a lo que es el día del Señor, a orarle, a adorarle y hacer su voluntad. bueno, muy bien, hacer su voluntad es bien específico en contestar esa pregunta, ¿cómo santificamos el día de reposo como cristianos? Siendo la voluntad de Dios, ¿qué quiere Dios? Que estemos juntos, ¿qué quiere Dios? Que admiremos su creación, que alabemos su nombre, que escuchemos su palabra. Ronald, y después Segismundo. Bueno, la respuesta para mí yo lo veo contundentemente en el 2:4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, la buena noticia, el evangelio, como a ellos también, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Entonces, ahora el apóstol Pablo nos dice en Gálatas, o Gálatas insensatos, ¿quién enseñó a ustedes, no? Y ahora dice, una cosa quiero saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ujú. Entonces, ahora, Pablo nos dice que el oír acompañado con fe a la palabra de Dios, recibimos el Espíritu, recibimos el reposo, recibimos a Cristo a nuestro corazón. Es necesario entonces nosotros que también nos acercamos a Dios, tengamos esa fe y debemos de oír la palabra con fe, no llenar nuestro corazón de ¿cómo dice? No, un corazón endurecido, no, sino más bien aceptar el Evangelio y oír con fe. Entonces, de esa manera nosotros encontramos ese reposo, ese Espíritu de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, encontramos ese reposo. Si no está el Espíritu de Dios en nuestros corazones, no hay reposo, no hay Evangelio, no hay vida, no hay nada. Así por más que quisiéramos guardar solamente los días sábados, no vas a encontrar. Tenemos que, el Espíritu Dios tiene que recibir nuestro corazón, pero tenemos que oír con fe. Entonces, la palabra clave es oír la palabra de Dios y debe estar acompañada con fe, con esperanza, con paciencia, pase lo que pase. Eso nada más. Ok, acordémonos una cosa, la palabra del Señor es el instrumento que el Espíritu Santo usa para crear fe en nuestro corazón. Escuchamos la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos da fe, creemos y tenemos el mensaje de salvación listo. Sigamos. ¿Qué más? Segismundo se quedó sin hablar, discúlpeme. Bueno, buenos días, hermano. Sí, yo solamente quiero opinar, va. Esta situación del día de reposo siempre ha sido una controversia, a pesar de los años, va. Ujú. Porque la palabra dice que el día de reposo, que cada séptimo día pertenecía al Señor y no debía ser un día de trabajo, sino un día apartado, es decir, un día santo para el reposo y para dedicar tiempo a la adoración. Ahora bien, va. Si nos vamos ahora, ¿cómo santificamos el día de reposo como cristianos del Nuevo Testamento? Pues en mi opinión personal, yo pienso que debemos vivir en paz para alcanzar la salvación y debemos también adorar a Dios constantemente, ¿va? Hay que dedicar un tiempo, ¿va? Un día especial, ¿va? Cuando nos quede tiempo, ¿va? Porque
Por lo general nosotros siempre trabajamos, ¿va? A veces de lunes a domingo, ¿va? Entonces no está especificado el día de reposo, bueno, pienso yo, ¿va? A menos que esté equivocado, ¿va? En el Nuevo Testamento, ¿va? Entonces digo yo que ahora como estamos con la esperanza, y la esperanza es vivir a través de la gracia de Dios. Debemos ser justos, perseverando en la palabra. O sea, más que todo digo yo de que como han opinado algunos compañeros, está más que todo en lo que uno piensa, en lo que uno cree, ¿va? Y hay que adorar a Dios, hay que perseverar y hay que tener fe y hay que dedicar un día para Dios, ¿va? Nosotros por lo general siempre asistimos a los cultos los martes, los jueves, sábado y domingo, ¿va? Son los días que nos congregamos para adorar a Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿va? Pero en lo personal nosotros debemos dejar un día de reposo para nosotros, para dedicarle ese día al Señor. Gracias, Mundo. Hay un tema que tenemos que tener cuidado es, nosotros no tenemos que hacer por obligación eh, el guardar el día de reposo. Si lo hacemos porque tenemos agradecimiento con el Señor, porque la salvación está ganada completamente por Jesucristo, no por nuestras obras vamos a salvarnos, no por lo que hagamos vamos a salvarnos, sino por lo que hizo Jesucristo. Y precisamente por esa gratitud que tenemos hacia el Señor, de que Él nos amó primero, nosotros lo amamos de vuelta y lo queremos honrar y darle gracias. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en, no es que yo necesite o tengo o debo o estoy obligado, porque esa es la ley, básicamente hablando, lo vamos a ver ahorita, cómo puedo identificar cuando estoy bajo la ley y cuando estoy bajo la gracia. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Martín Lutero dijo algo en su momento referente a eso: debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra ni la predica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Dios quiere que todas las personas reciban diligentemente la palabra, porque ella nos dice cómo Jesús nos da el verdadero descanso de Dios. Y Martín Lutero aquí en esas palabras lo identificó. Entonces, el tercer mandamiento protege la palabra de Dios y nos da vida. En Mateo 4:4 dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida física ciertamente es una bendición necesaria del Señor y oramos para que, en el Padre nuestro, para que tengamos el plan nuestro de cada día. Sin embargo, nuestra necesidad espiritual más profunda solamente se satisface con la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios podemos ver la verdadera profundidad de nuestro pecado y la verdadera magnitud del amor de Dios por nosotros en Jesús. Si no fuera por la Biblia, no sabríamos nada de Jesús. Si no fuera por la Biblia, no sabríamos que tenemos la salvación gratis por todo lo que Él hizo. Tendríamos una existencia desesperada. No tendríamos la paz que nos da Dios en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo todo. Él absolutamente terminó con todo lo que nosotros no podemos, ni hubiéramos podido. Es que limpió todos nuestros pecados por su vida perfecta y su sacrificio perfecto en la cruz, y su resurrección nos hizo merecedores de ese regalo y por eso estamos en la posibilidad de estar en el cielo. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe proviene de oír y el oír por la palabra de Dios. Ya estábamos hablando algo de eso. En Primera de Pedro 2:2 dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han aprobado ya la bondad del Señor. Muy importante todo esto que escuchamos. Ahora, la pregunta número uno, el proyecto final, ya la hemos visto antes. ¿Qué es la Biblia y cuál es el propósito principal de la Biblia? ¿Quién se acuerda? A ver, entonces la Biblia es la palabra viva y poderosa de Dios. El propósito es darnos fe en Jesús como Salvador. El tercer mandamiento, podemos ver la voluntad de Dios para preservar su palabra y hacer que todos escuchen sobre Cristo su Salvador. Ronald, tiene la manita levantada. La palabra, la Biblia es la palabra de Dios.
obviamente Dios nos está hablando ahora nosotros a través de su palabra en hebreo, ¿no? En aquellos tiempos a No Dios se por le medio de los oye, profetas, se le está pero ahora cortando la Dios nos voz. está hablando por medio de Jesucristo, su Hijo. ¿Sí, Se pastor? le escuchó todo cortado, Ronald, qué pena. Wow. Debe ser la señal otra vez. Estaba bien, pero ahora se cayó. Bueno, sigamos y vamos hablando más. ¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? ¿Qué creen ustedes que hacemos cuando quebramos el tercer mandamiento? ¿Qué hacemos cuando cuando quebramos el tercer mandamiento? Kenia. Cuando, justo como decía, hacemos como por obligación a el asistir el día que dedicamos y no lo hacemos con ese amor y no le honramos, no le reconocemos, pienso No eso. ponemos cuidado a la palabra del Señor, ¿no? Entonces miremos Entonces, qué dice el Salmo 1:2. Dice, bienaventurado él que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Pecamos cuando no apreciamos la palabra de Dios constantemente y perfectamente. Siempre con una buena actitud, como Kenia decía, de pronto vamos por obligación, porque nos toca, porque me llevan, ay, si no voy, el vecino se da cuenta y habla mal de mí, ay, vamos a ir. Cuando yo me levanto, lo que quisiera es estar pendiente de leer la palabra del Señor. Mi prioridad número uno es estar cerca de la palabra del Señor. Eso es lo que Él quiere. O cuando no lo hacemos, dejamos de último leer la Biblia, dejamos de último poner atención en el servicio o al sermón que me están dando o a la lectura que están leyendo, pues estamos en contra del tercer mandamiento. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habita ricamente en ustedes. La palabra de Cristo, la palabra del Señor, ¿realmente habita ricamente en nuestra vida? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Será que sí? ¿Será que habita ricamente en nuestra vida? Line. Y pues yo creo que quebrantamos el tercer mandamiento cuando pensamos que Dios necesita de nosotros. A Ajá. veces decimos, yo me voy a la reunión porque Dios quiere que estemos ahí. No, Mm. Dios es nuestro creador, nosotros necesitamos de él. Dios no, Dios él está esperando la voluntad para salvarnos y esperándonos a nosotros que vayamos a donde nos llama. Como el Bien, profeta. efectivamente, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros somos los que tenemos que estar cerca de Él porque sin Él simplemente todo es desespero y eh, confusión. Si de nosotros depende el poder cumplir con la ley para ser salvos, no vamos a poder. Entonces, solamente Dios hace posible eso a través de su Hijo Jesucristo. Veo que Ronald tiene la manita levantada. También la tenía Kenia, pero la bajó. si es que me equivoqué, la dejé levantada desde hace un Ah, momento. no hay problema, Kenia, tranquila. Ronald, Sí, pastor, bueno, no sé si me escucharán. parece ser que sí por ahora. Bueno, también dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Dice bien claro que no le dieron honra ni gloria, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, en sus propios pensamientos, ¿no? Eh, obviamente eso también refiere a nosotros, ¿no? Que a veces, no, en vez de darle gracias a Dios por la salvación que nos da, por ese amor que es en Cristo, no le damos gloria, sino que ni agradecemos, ¿no? Sino que a veces como si no vamos por obligación, ¿no? Y no debe de ser así, sino que en nosotros debe haber ese sentir de estar acordados, pero por agradecimiento a Dios de todas las cosas buenas que ha hecho en nosotros, ¿no? Entonces, eso a Dios le agrada, creo, porque también la fe no es por obligación, sino la fe es por amor a Dios. Un Como regalo. dicen, no, acerquémonos al trono de gracia por medio de la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, nosotros. Creo yo, eso es lo que yo pienso. Bien. Efectivamente, la fe que nos da Dios es gracia. Él nos da fe, nosotros no merecemos nada de eso. Si fuera por lo que hacemos, no tendríamos nada de lo que Dios quiere darnos. Pero Él nos ama tanto que a pesar de todo eso,
A pesar de todo eso, por pura gracia nos da lo que no nos merecemos, y es la salvación a través de su Jesucristo. Entonces, tenemos que estar agradecidos y ese es el agradecimiento es el que mueve mi corazón para hacer lo que agrada al Señor, no la ley, ¿ok? Entonces, vamos a mirar Santiago 1:22 que dice, pero pongan en práctica la palabra, no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, no es simplemente escuchar la palabra y no hacer nada. Es meditar en lo que la palabra dice y actuar sobre lo que la palabra dice. Si queremos compartir la palabra de Dios con más gente y llevar esa luz de salvación a los demás, es algo que Dios quiere. En Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Compartimos la palabra del Señor? Ese es otro problema contra el tercer mandamiento. ¿Realmente estamos llevando el evangelio, como dijo Jesús, a todas las personas que conocemos? Si no lo hacemos, estamos en contra del tercer mandamiento. Entonces, recordemos que Dios quiere que todos seamos salvos. Todas las personas que conocemos, hasta la más mala persona que conocemos, Dios quiere que esa persona esté salva. Entonces, y todos somos igual de pecadores, no hay unos mejores que otros. Eso es otra cosa que a veces se nos olvida, que todos somos idénticos, no importa cuánto caminemos con el Señor o qué tan largo, todos somos idénticos, todos hemos pecado, todos necesitamos a Jesús para ser salvos. Sin Jesús no podemos ser salvos. Ok, miremos qué dice en Hebreos entonces 10:25. Dice, no dejemos de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios quiere que nos congreguemos a adorarlo de manera regular para animarnos mutuamente y de esta manera estar juntos en el Evangelio. Y esto hay mucha gente que utiliza esta imagen para escribir esto. Es cuando estamos con Dios, cuando estamos con Jesús, estamos juntos y estamos como calienticos, como las brasas, calienticos unos al lado de la otra. Pero si alguna de esas brasas se aleja de ese calor y se pone lejos, ¿qué le pasa? Se va extinguiendo hasta que se enfría y pierde por completo el calor. Luego, Dios quiere que estemos juntos porque juntos somos mejores en cuanto a que juntos nos apoyamos y juntos podemos ayudarnos unos a otros. Luego, es importante congregarnos para poder alabar al Señor. No solamente, eso no significa que solamente cuando vamos a congregarnos estamos con Dios. Dios está en todas partes. Tenemos acceso a Él todo el tiempo, a toda hora, en todo momento. Pero eso no significa que por eso, porque tengo acceso directo a Dios y porque tengo el canal con Él, no me pueda congregar con los demás. Y esa es una bendición que Dios quiere que nosotros tengamos. Desde Romanos 16:17 dice, pero le ruego que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y se aparten de ellos. También nos advierte que a veces pecamos con el tercer mandamiento cuando permitimos que haya enseñanzas fuera de la Biblia. Y pecamos cuando permitimos que esa falsa enseñanza y falsos maestros permanezcan entre nosotros. Si esa enseñanza fuese un peligro, nosotros deberíamos retirarnos. Entonces, si yo estoy asistiendo a una iglesia donde yo estoy empezando a ver que el mensaje no es bíblico y hablo con los líderes y ellos se rechazan y se insisten en el mal mensaje, lo que yo voy a hacer como cristiano que cree en la Biblia y en el mensaje de la Biblia es pues retirarme de ese grupo y tratar de buscar uno o tratar de tener uno en el que podamos hablar a Dios correctamente. Muy bien, Ronald, ¿tienes esta manito levantada todavía? Cuéntame. Bueno, a añadir lo que usted había citado, ¿no? Cuando dijo el Señor Jesucristo, discípulos y de predicar el Evangelio a toda criatura. Eh, el Evangelio es lo que debemos de predicar y sabemos que todavía eso no se está haciendo porque todavía no ha alcanzado la perfección el Evangelio de enseñar, ¿no? Nosotros. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 que cuando se llegue a predicar el Evangelio a toda criatura, entonces es una señal de que de ahí va a partir ya, como diciendo, el inicio para el tiempo, ¿no? de su venida, porque es necesario sino que sea predicado el Evangelio a toda criatura y luego de esto viene el fin. Entonces, estamos en ese camino, en ese proceso, en ese perfeccionamiento de predicar el Evangelio. No se está predicando el Evangelio, obviamente, porque hay mucha confusión hoy en día. Solamente se está predicando
por partes. Más lo que se está predicando es la ley y el evangelio no se está predicando. Tenemos que aprender a diferenciar entre la ley y el evangelio. La ley nos guía, nos muestra nuestro error, nuestro pecado, nos condena, pero el evangelio nos da esa fe, esa esperanza, esa justicia que nosotros no merecíamos, pero tenemos por medio de la fe esa justicia. Entonces, la ley es como una guía, pero no nos da esa esperanza. En cambio, el Evangelio sí nos da la esperanza de tener la vida, la gracia del Señor, el perdón, la misericordia, ¿no? Entonces, estamos en ese camino, en ese proceso de aprendizaje y poco a poco ya veo ya que el mundo entero se está enterando del Evangelio y van a llegar a tener un conocimiento del Evangelio. De ahí viene ya el inicio del retorno del Señor Jesucristo, ¿no? Es necesario que se predique el Evangelio a todos, dice. Muy importante considerar que el modelo de Dios de evangelio es perfecto. Nosotros estamos invitados por el Señor a compartir el evangelio con todo el mundo, para que todo el mundo goce de esa paz, ¿sí? Una paz que no es por nosotros, sino una paz dada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, nuestra responsabilidad está en llevar el mensaje de salvación a más personas, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere salvar más y a todo el mundo realmente es lo que Dios expresa en su voluntad. Luego, nosotros debemos procurar compartir la ley y el evangelio, porque acuérdense que sin ley el evangelio no tiene sentido, ¿sí? Si yo no siento desesperación, pues no necesito un salvador. Si no necesito un salvador, pues no necesito a Jesús. Si no necesito a Jesús, pues no sé el evangelio. Entonces, la desesperación por la incapacidad de cumplir con la ley es algo que es necesario para que el pecador entienda su pecado, lo reconozca y vea la necesidad de tener un salvador. De manera que ahora entonces es el evangelio el que tiene cabida y da la paz y la tranquilidad que necesitamos. Juancito. Es- buenos días de nuevo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo en parte de lo que hablaba el hermano Ronald, que si en realidad estamos haciendo lo que nos manda, lo que nos manda hacer la Biblia, lo que nos manda hacer el Señor. Porque inclusive se da el caso, y me estoy fijando en algo, que las personas donde se predica el evangelio tal y como es, a veces como que se sienten como un poco, no sé, como cansados. Ahora se van a alguna congregación donde le hacen muchos chistes y ahí se sienten mejor. Entonces, ¿qué digo yo? Que esa persona no anda buscando su salvación, sino lo que anda buscando pasar un momento escuchando la palabra de Dios, pero en realidad no la tiene en el corazón, porque todo el que anda buscando de Dios desde que llega a una iglesia y ve el tipo de predicación que se hace y la actitud en la iglesia, inmediatamente busca la forma de apartarse, porque la Biblia esclarece toda esa situación. Entonces, yo estoy en parte de acuerdo, no en parte, casi en todo lo que él dijo, que si en realidad estamos haciendo lo que debemos hacer, que es predicar la palabra por todo el mundo, tal y como lo dice la Biblia. A veces nos descuidamos porque si la cabeza de la iglesia en sí se descuida con eso, ¿qué van a hacer sus miembros? También se van a descuidar. Yo creo que eso hay que írselo imponiendo allá a los que somos cristianos. Pues, Juancito, lo importante es entender que nosotros los seres humanos no somos perfectos. Luego, precisamente porque no somos perfectos, hacemos cosas en contra de Dios. Y Él es el que nos produce en nuestro corazón las buenas obras, pero aún así somos imperfectos. Entonces hay personas que de pronto los llaman, están buscando en la iglesia que les guste más, en vez del mensaje bíblico real de la iglesia. Entonces, lo importante es entender que la Biblia es nuestro centro y a la Biblia debemos volver, y la Biblia es la que nos revela la voluntad de Dios. Ahí vamos a encontrar a Jesús y vamos a encontrar el mensaje de salvación que podemos compartir con otros. Pero si alguien nos enseña un mensaje que entendemos es no bíblico, porque vamos a la Biblia a revisar, pues tenemos que apartarnos de esa persona o decirle a esa persona que lo que está haciendo no está bien. Y si ella insiste en el pecado, pues apartarnos. Lo mismo si vamos a una iglesia nueva, lo que tenemos que ver es si el mensaje que están dando es bíblico, independientemente si la música es muy bonita, independientemente si el pastor es muy creativo, si hay mucha música buena,
¿El mensaje es bíblico o es no bíblico? Eso es lo más importante. Lo demás es solamente el empaque del regalo, pero no sabemos si el regalo está bien. Y la única forma de saber si el regalo está bien es examinando la Biblia, examinándolo a la luz de la Biblia. Es Segismundo y seguimos después de Segismundo. Amén, amén. Bueno, para abordar un poquito a lo que están diciendo, en segundo Timoteo capítulo 4:1 habla de la predicación. Dice que la predicación debe ser constante, aprovechando todas las oportunidades que Dios nos da. Llegará un tiempo que las personas no querrán oír la sana enseñanza, sino que buscarán maestros que les digan lo que quieren escuchar y se alejarán de la verdad. La palabra dice que predica esa palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y si se apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero dije que es el sobrio, dije, para soportar las aflicciones y hay que hacer buenas obras como los evangelistas. O sea que esto nos indica que la mayor parte de las personas que se congregan en una iglesia actualmente, va, en la época moderna en que vivimos, va, ellos, algunos se acomodan a las predicaciones falsas, o sea que les gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero se molestan, de repente no están a gusto, como los que están explicando los compañeros, no están a gusto con la verdadera enseñanza, con la verdadera explicación que llena de gozo el corazón y el amor. No están conformes porque ellos quieren escuchar palabras que les digan que ellos van a tener carro, que van a tener dinero, que van a tener que el Señor los va a bendecir, va. Y todo eso es lo que quieren escuchar actualmente, va. Pero Pablo le dice a Timoteo que predique, que se esfuerce, que persevere y que use el don de la buena obra de evangelista, va. Que no solamente que sea para los pastores y para los maestros, sino que él tiene que salir a enseñar. Y la predicación debe darse en cualquier lugar donde haya oportunidad y las personas deben estar conscientes si son verdaderos creyentes o no son creyentes, va. Porque la palabra es clara, va. Los creyentes van a ser juzgados al final a través de un tribunal cuando venga la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, la predicación es muy importante. Gracias, Segismundo. Vamos a seguir porque estamos atrasaditos otra vez hoy. Entonces, ¿cómo obedeció Jesús el mandamiento en su lugar, el tercer mandamiento, este mandamiento en su lugar? En Lucas 20, en Lucas 2, 41, 47 vemos como los padres de Jesús, dice, los padres de Jesús subían a todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá, según la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando en que estaban en el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos lo que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, Jesús, ¿qué hizo? Ir a disfrutar de la palabra del Señor. ¿Dónde? Donde estaban hablando la palabra del Señor. En Lucas 4:16 dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. En Juan 8:46 dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Eso es Jesús diciéndole a los fariseos, acúsenme. A ver, digan qué pecado ha hecho. Ninguno pudo. Ellos no pudieron mencionar ni un solo pecado que Jesús había cometido. Jesús nos salvó al obedecer perfectamente la ley de nuestro lugar. Jesús nos salvó al morir por nosotros en nuestros pecados. Ahora vamos al segundo objetivo, explicar lo importante del creyente. Vamos a ir a la pregunta número 7 del proyecto final. Dice, ¿por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley? Entonces, esa es la pregunta 7. Vamos a revisar eso rápidamente. Gracias a la obra salvadora de Cristo, el creyente vive bajo el Evangelio. En Romanos 6:14 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
En Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que estén unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente vive bajo el Evangelio. ¿Cómo sabemos si estamos actuando bajo la ley o bajo el Evangelio? Pues estoy obedeciendo porque siento que sería condenación si no lo hago. Entonces eso es estar bajo la ley. Si yo pienso que tengo que hacer algo para ser salvo, que tengo que hacer buenas obras para ser salvo, estoy bajo la ley. Cuando estoy obedeciendo porque amo a Dios y confío en el Espíritu Santo, que me está guiando, estoy bajo la gracia. Pues cuando nosotros creemos que las obligaciones son las que nos hacen santos ante Dios, o las que agradan al Señor, realmente lo único que agrada al Señor es que nosotros creamos que el Salvador es Jesús y que Él ya hizo absolutamente todo. Y es el Espíritu Santo el que crea buenas obras en nuestro corazón. No somos nosotros los que creamos buenas obras en nuestro corazón. Es Dios. La gracia es absoluta de Él. Entonces en Filipenses 2:13 vamos a ver, porque Dios es el que le produce en ustedes lo mismo al creer como el hacer. O sea, no es nuestro corazón pecador el que hace esas cosas, es Dios el que produce en nosotros ese tipo de obras buenas que hacemos. Y en Romanos 1:10 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Definitivamente el Evangelio es el que hace posible que nosotros lleguemos al cielo. No es nada más que eso. La segunda de Corintios dice 5:14-15, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar en que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para los que viven ya no viven para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, recordemos y regocijémonos en que el poder no viene de nosotros, sino en obedecer a Dios, empezando por la palabra y la oración, pidiendo ayuda a Dios y dando gracias a Dios por la salvación que tenemos. El último objetivo de la clase. Vamos a determinar el uso correcto y aplicación del tercer mandamiento en la vida del creyente. Vamos a verlo rápidamente. Mucha gente dice que el sábado es el único día correcto para adorar, porque Dios claramente dice, acuérdate del sábado de reposo, que es un sábado. ¿Cómo sería la mejor forma de explicarles a ellos por qué ya no tenemos que adorar los sábados? ¿Quién puede, de manera resumida, explicar esto o contestar esta pregunta? Vamos 2 minuticos pasados. A ver, Kenia. Pues yo le diría que tenemos esa libertad gracias a Jesús, al sacrificio de él, y que gracias a que él murió en la cruz, podemos disfrutar de cualquier día en él, en reposar en él, en adorarle, en reconocerle y nada más, Muy ¿no? O bien. sea, la obra fue hecha por Jesucristo, no por nadie más, gracias a él. Jesucristo borró todo eso, efectivamente. A ver, yo diría que amamos la ley de Dios. El mandamiento nos enseña que debemos oír su palabra y santificar el día para Él. Pero el sábado como día obligatorio fue parte del pacto con Israel. Cristo cumplió con esa sombra de la ley. Ahora nuestro descanso está en Jesús. Nos reunimos en el domingo en libertad cristiana para celebrar su resurrección, no para ganar la salvación. Es bastante diferente, bastante diferente. Ahora el siguiente, su amiga no desea congregarse y dice, no necesito congregarme para tener una relación con Dios. ¿Cómo le contestaría? A ver, Ronald, tiene la manito levantada. Bueno, yo quiero más específico en relación a la ley y al evangelio, pastor. Y dentro de eso también, como la ley moral está incluido ahí, el tercer mandamiento es que guardar el sábado. Entonces, la ley moral, eh, hoy en día, en nosotros se cumple solamente como había mencionado anteriormente, ¿no? En el amar al Señor con todo tu corazón, tu mente, y tu alma y tus fuerzas, y el amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Y porque toda la ley, los 10 mandamientos, fue dado en un solo paquete, no fue dado por partes, en un solo paquete fue dado los 10 mandamientos.
Ahora, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley, o sea, la ley moral de los 10 mandamientos, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu. ¿Y cómo ser guiado por el Espíritu? ¿Cómo sabemos si estamos en el Espíritu y no carne? En eso vamos a Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay quien te juzgue, no hay quien te condene, porque ese es el Espíritu. Si tú haces las cosas a congregarte o a servir a tu prójimo o a honrar a Dios, si tú lo haces con fe, si tú lo haces con amor, si tú lo haces con paciencia, si tú lo haces, entonces estás obrando, eres guiado por el Espíritu y no por las cosas de la carne. Pero las cosas de la carne, sí, la ley te condena, te juzga, porque dice que el fruto de la carne es enemistad contra el Espíritu, se oponen entre sí. Y estas personas están bajo la ley, dice en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Pero si no eres guiado por el Espíritu, entonces la ley te va a condenar, dice. Ahora, hay algo mucho más interesante sobre también esto, lo que quería reforzar. En Timoteo, el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo, a ver, en 1 Timoteo hay una condenación para las personas que no obedecen a la escritura que el apóstol Pablo ha dejado. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Esto cómo es? En amar a Dios y amar a tu prójimo. Muy bien. Conociendo esto, dice que la ley no fue dada para el justo, sino fue dada para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverantes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjurios. Y acá añade, esto quiero que resaltemos un poco. Pablo dice, en el versículo 10, 1 Timoteo 1:10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjurios, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Se refiere a lo que Pablo ya había establecido, porque dice él en el versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es decir, en el día del juicio, en el día del tribunal, todos vamos a pasar, dice, delante de él. Y si nosotros hemos creído, hemos obedecido conforme a lo que Pablo ya escribió, estableció acerca del evangelio, entonces vamos a ser, como dice, no, recompensado. Pero si nosotros nos hemos apartado de la escritura, de lo que ya está establecido, la ley nos va a condenar. ¿Por qué? Porque hemos sido engañados, hemos sido mentirosos. Entonces, la ley aquí es muy, muy fuerte, muy claro, que no podemos desviarnos de la escritura. Entonces, debemos permanecer firmes, así tal como está escrito, tal como está, debemos de hacerlo. Otra vez, Entonces, Ronald, es claro, Pablo. es clarísimo todo lo que dices. Hay que tener cuidado de volver a decir que debemos cumplir con la ley, tenemos que cumplir con la ley, porque ya Jesús hizo absolutamente todo. Nosotros tenemos la ley como una guía para que podamos ver nuestro pecado cuando pecamos, pero el Evangelio nos tiene con Dios. Entonces, si nosotros insistimos en el pecado y solo pecamos y nos empezamos a alejar de las gracias del Espíritu Santo, ya vamos a llegar al momento que perdemos nuestra fe. Pero mientras tengamos fe y tengamos la certeza de que Jesús es nuestro Salvador, no tenemos que cumplir con la ley. Nuestro corazón nos hace cumplir con lo que el Señor quiere. O sea, la ley es una guía en ese momento. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nos expresamos en decir que debemos, tenemos, es necesario, si no perdemos el campo en el cielo. Realmente nuestro corazón recibe el Espíritu Santo y produce todos esos dones que tú mencionas y leíste a nosotros. Todos esos dones nos los da el Espíritu Santo de manera que podamos
precisamente por su obra, actuar en su nombre. No somos nosotros los que hacemos esas obras, es el Espíritu Santo. Luego, no, a veces es un poquito difícil, pero no es obra humana, es obra humana caer en pecado, es obra humana alejarse del Señor, es obra humana perder la fe, pero no es obra humana la salvación ni nada de lo bueno que hacemos, porque no depende de nosotros sino de Dios. Entonces, vamos a seguir para poder terminar, nos hemos extendido un poquito más. Eh, entonces, ¿qué le diríamos a una persona que dice que no necesito congregarme? Dice, la verdad es que tenemos el gran privilegio de acercarnos al trono de Dios en cualquier momento y no necesitamos una congregación para orarle al Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos hizo santos y podemos arrodillarnos enfrente del Señor a pedirle, a, a expresarle nuestros sentimientos y qué es lo que queremos. La Biblia nos muestra que la voluntad de Dios es una voluntad que también, de que la voluntad de Dios también es congregarse en la palabra. Dios desea que nos congreguemos a adorarlo y de manera regular para animarnos mutuamente y estar juntos en el Evangelio. No debemos congregarnos como es costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros con más razón ahora que vemos aquel día se acerca. En Hebreos 10:25. En Juan 17 también dice la oración de Jesús, ora que los cristianos sean uno como en él y el Padre. También oro santificados en la verdad y en las palabras de la verdad. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves ya casi para terminar? Dice, Jesús cumplió el día de reposo, descansamos en él. Jesús obedeció perfectamente el tercer mandamiento en nuestro lugar y vivimos bajo el mandamiento que nos lleva a obedecer en amor. A obedecer en amor. Es muy importante esa parte. Ahora, el último pedazo tienes que ver con el proyecto final. La pregunta 7 dice, ¿por qué es importante para el creyente vivir bajo las buenas nuevas acerca de Jesús y bajo las demandas de la ley? Entonces, acuérdense de que el proyecto final tiene preguntas que están relacionadas con cada una de las clases. En la lección 4 tenemos esta pregunta número 7. La próxima vez, después de la clase, les voy a mandar el proyecto final para que empiecen a trabajar en él. Es muy importante que el proyecto final ustedes lo hagan con sus propias palabras, que lo puedan expresar con sus propias palabras, sino que alguien les ayude o que busquen ayuda de la inteligencia artificial, que hoy en día es muy disponible. Hagan lo mejor que puedan en ese sentido, ¿ok? Entonces, eh, ya vamos a terminar la clase. ¿Qué aplicaciones podríamos decir? Una aplicación práctica rápida que podemos decir de la clase. Una aplicación rápida, práctica de lo que hicimos en clase. Rápido, rápido, no mucho tiempo. ¿Quién quiere hacer dar una respuesta a esa pregunta? ¿Qué aplicación práctica ha aprendido hoy? Kenia, Reposar en él. reposar en el Señor. Muy bien. ¿Alguien más? Dice Mónica, Dios no comparte su gloria con nadie, solo Él puede salvarnos y cumplir su ley. Ok. Como unos carboncitos, dice Mónica también. Necesitamos congregarnos para mantener nuestra fe eh, viva, ¿sí? El hecho de estar con otras personas nos alimenta también, ¿sí? El Espíritu Santo se encarga de que esas personas a nuestro alrededor nos ayuden y nos alimenten. Ronald. Una rápida. Poner mi mirada siempre en el conductor y autor de la fe, que es Cristo. Ajá. Poner mi mirada siempre en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y lo que significa eso, ¿no? El amor de Dios infinito por mí, que hizo que Él mandara a su propio Hijo a pagar por mis pecados. O sea, ese amor infinito que Él tiene por nosotros, que a pesar de todo lo que hacemos, a pesar de todo lo que pecamos, a pesar de conocer qué es lo que Él quiere, nosotros aún así seguimos cayendo y pecando. Y Él todavía sí nos regala el regalo de salvación en su Hijo Jesucristo. Ramona, Recordar que no, el día de reposo no debemos guardarlo por obligación, sino por fe. muy bien.
No es un tema que mande la ley, sino lo hacemos para adorar al Señor y agradecerle, contemplar su creación y descansar espiritualmente al tiempo que descansamos físicamente. Aquí dice Olivia, los ojos puestos en Jesús, en el creador del universo. Santi dice, estar siempre conectado a la fuente principal, no dejar nada nos desconecte. Fanny dice, Cristo nos tomó nuestro lugar para darnos el reposo y el descanso en Él todos los días de mi vida. Muy bien. Chat está chévere, dice, muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a cerrar con una pequeña bendición. La tarea, como les he mandado los miércoles, que cada ha servido bien, la gente tiene tiempo y se acuerda. Entonces vamos a hacer una bendición para cerrar la clase. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mueva el Señor su rostro, el rostro a ti y te conceda la paz. En nombre de Jesús, que Dios tengan ustedes una excelente semana y esperamos verlos la próxima semana. Al momento de empezar a apagar la grabación, se pueden Muchas empezar a gracias, despedir. pasen bien, chao, chao. Amén, amén. Muchas gracias. Que así sea, profesor. En el nombre de Jesús. Muy bien.